tienen que ver con los alimentos y estamos en Ilhot Netilat Yadayim. Netilat Yadayim. El lavado de las manos antes de comer pan. Entonces estuvimos hablando de que la Netilat Yadayim se debe hacer con un keli, con un utensilio, y tiene que ser koach gabra, con la fuerza del hombre, que el hombre haga el lavado. Yafé. Allá, el próximo tema que vamos a tocar ahora es un tema muy importante que no solamente es relevante en la Netilá, sino también en otras cosas, que es el tema de la Hatzitza. La Hatzitza es algo que interrumpe entre las manos, entre el cuerpo de la persona y las aguas de la Netilá. La Hatzitza puede ser una venda, la Hatzitza puede ser pintura, la Hatzitza puede ser mejor un anillo que la persona tiene puesta en su dedo, en la mano. La Hatzitza puede ser un pegamento que se le pegó en las manos. ¿Ah? Crema de Shela. Si la crema está ya bien esparcida y ya entró dentro de las manos, aparentemente no es problema. ¿Por qué? Porque ya está absorbida en las manos. Los dibujos esto que tiene pintura. ¿Cómo se llama? Tatuaje es pintura. Según la halajá, mira, a veces los niños se compran como unas figuritas. Unas pegatinas. Calcomanías, mejor. Sí, pero eso es tinta que está encima del cuerpo. Sí. Unos 2 días ya es. Mejor. El tatuaje es otra cosa. El tatuaje es tinta que penetra más dentro de la piel y pasa a ser parte de la piel. Eso no es hatzitza. Es tatuaje, pero no es hatzitza. ¿Por qué? Porque hatzitza es algo que está por encima de la piel, no que está dentro de la piel. ¿De seda? Allá. Entonces, caja. Los aceites, los cremas como aceite, esa por más que uno se lave bien con jabón antes de poder lavar, si no es complicado. Mire, otra vez, depende hasta qué punto quedó la grasa, lo aceitoso en las manos, ¿sí? Porque a veces una persona se hace así bien con las manos y también penetra, pero mejor. En un principio hay que tener cuidado. Entonces hablemos del tema de la hatzitza. La hatzitza es una halajá muy importante que tiene que ver con todas las halajot, no solamente del lavado de las manos, sino por ejemplo también en las halajot de la tevilá, en la mikve. Cuando una persona tiene que ir a la mikve, por ejemplo, una mujer luego de su periodo menstrual tiene que ir a la tevilá, o en la época que las personas tenían que ir a la tevilá por diferentes motivos, kohanim que tenían que trabajar en el Bet HaMikdash, personas que tenían que comer carne de sacrificios y que lo tenían que hacer con tahará, kohanim que tenían que comer la terumá en pureza. Hoy en día un converso que se quiere convertir y tiene que sumergirse en la tevilá, aquellos que permiten subir al Harabait, al monte del Beit HaMikdash, en los sectores que están señalizados como permitidos, se puede subir ahí según algunas opiniones de rabinos importantes, pero hay que ir a la tevilá también, hay que hacer tevilá. Ya, entonces cada vez que yo entro en una situación así de tevilá, de netilat yadayim, entonces tengo que cuidarme del concepto de la hatzitza. ¿Qué significa? Que yo tengo que estar seguro que las aguas
que voy a vertir sobre mis manos cuando hago la netilá, o las aguas en las que me voy a sumergir para la tevilá, cada uno de acuerdo a su situación. Yo me sumerja o me haga netilá y el agua llegue a toda la masa de lo que yo tengo que lavar aquí. En el caso de las manos, y en el caso del cuerpo que se tiene que sumergir en la tevilá, todo el cuerpo completo tiene que... La pregunta es, ¿qué pasa si parte del cuerpo no entró en contacto con el agua por la hatzitza? Por ejemplo, yo tenía en mis manos una curita, o tenía una venda, o tenía pintura, yo soy pintor, entonces parte de mis manos estaban con pintura, o la señora que le gusta esmaltarse los dedos, esmáltese, ¿no? Sí, esmaltarse las uñas. Bueno, inventé un nuevo verbo, esmaltarse. ¿Eh? Sí. Hay que ver si están en la Rose ahí, si están. Embadurnarse. Ceder. O que se ponen pintura en las uñas, mejor, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas. O una persona estaba pegando algo y parte del pegamento se le quedó en la piel. Y ahora cuando él se haga netilá, entonces en esa parte donde está el pegamento, el agua no llega a las manos. La pregunta es si eso es problema o no. ¿Y de qué depende? ¿De qué depende? Los pintores tienen que ver los mecánicos. Los mecánicos con el aceite, los pintores con la pintura y los sofrim, los escribas con la pintura negra, así que están todo el día escribiendo mezuzot y sefer Torah, entonces se les ensucia muchas veces las manos, ¿no? Pero la grasa rap, ¿Ah? la grasa, lo sé por experiencia propia ¿Qué? de mecánico. Entonces nosotros nos lavábamos con arena y gasoil, ¿No? pero la grasa esa entra dentro de la piel. No ¿No? queda en la piel, ¿No? queda dentro de la Por piel. eso digo, sí, pero a veces no, a veces no solamente es grasa, a veces es también otras cosas con las que trabajan los mecánicos. Esa es la pregunta. Una persona tiene ahora una venda, o tiene un yeso, o tiene algo, mejor. Y a veces lo puede quitar, a veces no lo puede quitar, ¿sí? Entonces, ¿cómo se actúa y qué dice la halajá respecto a este tema? Ascaja. Entonces, eso por supuesto también incluye, por ejemplo, la tevilá de los utensilios, que también, como ya recordamos en alguna oportunidad, el utensilio tiene la propaganda de la fabricación, ¿sí? O tiene el sticker del precio y y lo que sea, y diferentes cosas, entonces eso también. Yo ahora voy a poner eso en la tevilá, pero tengo ahí Pegatinas. cosas que están interrumpiendo entre el keli y el agua de la tevilá. Todo. Ascaja. Hay dos parámetros esenciales en una hatzitza. Para que una hatzitza se considere hatzitza de oraita de la Torah, se tienen que cumplir dos condiciones esenciales. La primera, que a mí esa hatzitza me molesta. ¿Qué significa que me molesta? Sí. A una mujer, cuando una mujer se pinta las uñas, ¿mejor? Ya fe, entonces hay hatzitza, ¿sí? Hay una pintura que no es parte de la uña, es algo agregado. Ya fe, ya, a esa mujer esa pintura le molesta o no le molesta. No solamente que no le molesta, sino que al revés, ella quiere tener eso. ¿Mejor? Presume de ello. ¿Ceder? Eso lo quiere. Dafka lo quiere. ¿Qué? Ya. Pero, si una persona tiene... estaba... Sí,
el niño estaba pintando y el papá ahora le fue a ayudar en la pintura y de repente terminó de ayudarle a su hijo en la pintura y ve de que parte de su mano está con pintura roja y ahora quiere comerse un sándwich. ¿Mejor? Entonces, ¿a él esa pintura le molesta o no le molesta? Sí, ¿Qué? claro. Sí le molesta, porque él no está acostumbrado a estar con las manos sucias. Está acostumbrado a estar con las manos limpias. ¿Mejor? Entonces, ese es el ejemplo que dan Jajamim y dicen. Ese es el primer parámetro para que una hatzitza se considere hatzitza. Que me molesta. Que me molesta. Que es algo que a mí me molesta tenerlo ahí como hatzitza. ¿Qué? O sea, como van de que vamos a entrar en diferentes casos que están muy en el límite. Por ejemplo, una persona que tiene su anillo en su dedo. Entonces, ¿ese anillo le molesta o no le molesta? No. ¿Ah? A veces sí. No. A veces sí. ¿Cuándo sí, señor Shimon? Comió muchos ¿Cuándo le sales. molesta? Cuando está entre las mujeres, No. Cuando comió mucho pan y No se le hinchó. molesta cabana. ¿Eh? Cuando comió mucho pan y se hinchó. Ah. Pensé que ibas a decir otra cosa. No lo iba a admitir. Cuando la señora... la mala El tema es que circulación. está demasiado apretado. No. ¿Verdad? Y no lo puede Ma, sacar. no me No llame. lo puede mover. Si está demasiado apretado, es otro problema. ¿Sí? Pero la pregunta es si él, cuando tiene eso, le molesta o no le molesta. Ya, ¿qué significa que no le molesta? Mejor, él siempre está con eso. Pero ¿qué va a pasar si una persona, una mujer, siempre tiene el anillo puesto, pero cuando amasa y hace una masa, se quita el anillo? Entonces, ¿le molesta o no le molesta? Ahí, para Sí, el Correcto. ¿Le molesta? Cuando se mete el amigo y también. Entonces, ¿le molesta? ¿Sí? O cuando el señor, bueno, aquí usa anillo y ahora se va a bañar y él no quiere que el anillo se le moje, entonces se lo quita. ¿Te le molesta o no le molesta? Le ¿Le molesta. molesta? Le molesta. ¿Le molesta? Entonces ahí estamos en una disyuntiva. ¿Sí? Entonces cuando yo digo que no le molesta, en general, es que nunca le molesta. O sea, que siempre lo tiene ahí y no se lo saca por nada. No se lo saca por nada. Es como si no existiera, prácticamente. Entonces, un pintor profesional, que todo el día está pintando, haciendo sus pinturas. Entonces, si él tiene un poco de pintura en la mano, eso para él es como nada. ¿Por qué? Porque él está acostumbrado que siempre sus manos están sucias de pintura. O un pintor de edificios, ¿no? Que todo el tiempo sí. O un mecánico que constantemente tiene sus manos así. Entonces, para él eso es parte de sus manos ya. ¿Sí? Pero no en Shabbat. ¿Ah? No en Shabbat. Que no en Shabbat. En En Shabbat se pasa un poco con jabón, pero igual la mitad de toda la grasa le queda ahí porque quitar eso es muy difícil. ¿Estoy de acuerdo? Pero en forma general, en lo cotidiano, a esa persona el aceite, la pintura, la tinta, yo qué sé, no le molesta. Y es parte de su, ¿sí? De su vestimenta. De su vestimenta, de su vestuario. Ya fe. Allá. Pero eso es cuando es así. Pero cuando a veces es así, a veces no es así, entonces ahí ya las cosas cambian. Cuando a veces le molesta, a veces no. Entonces, ese es el primer parámetro en la halajá, si algo es hatzitza o no. Si me molesta o no me molesta. En esto vamos a ver que la pregunta es, ¿qué significa que me molesta? ¿Que me molesta a mí o que en general a la gente de mi rubro no le molesta o sí le molesta? ¿De qué depende? ¿De mí o del global? De la gente en general. En eso hay mahloket, pero mejor ese es el primer punto. Eso se llama en la halajá makpid. Makpid, akavaná, es de que le molesta y está en disgusto si tiene esa hatzitza o no. Ya, makpid, ya fe. 2. Dos es ¿en qué medida yo tengo esa hatzitza en el cuerpo? O en las manos. ¿En la minoría o en la mayoría? Porcentaje. ¿En qué porcentaje? Védico. ¿En qué porcentaje? ¿Sabes? Entonces, si
Dicen Jajamim, para que sea hatzitza de oraita, se tiene que considerar que esa hatzitza está en la mayoría del cuerpo. Si está en la minoría del cuerpo, no se considera hatzitza según la Torah. Según la Torah. Entonces necesito dos parámetros. Makpit y rubo. O sea que podríamos decir que uno es una hatzitza en calidad y la otra en cantidad. ¿Me molesta o no me molesta? Es calidad. Mayoría o minoría es cantidad. Ya fe. Si yo tengo esas dos cosas, me molesta y está en la mayoría del cuerpo, esa hatzitza es de oraita, es una hatzitza de la Torah. Entonces, si el pintor está más de la mitad de su cuerpo pintado, ¿sí? Sus pies, las piernas, o sea que sí, está en verano y yo qué sé, y lo único que no tiene pintado es, yo qué sé, los paños menores, pero todo lo demás está lleno de pintura. Entonces, eso es mayoría del cuerpo. ¿Ceder? Ya. Entonces, si es esa mayoría y además de eso le molesta, eso se considera hatzitza de oraita. Zau, adkan. Después, ¿qué pasa si se cumplen solo una de las dos? Le mashal, le molesta. El señor jugó con su hijo y se le pintó un poco de la mano y le molesta. Pero ¿es mayoría del cuerpo o minoría del cuerpo? Minoría. Entonces ya no es de oraita. Ya no es de oraita, pero sí es de Rabanán. Porque una de las dos condiciones se cumplieron. ¿Qué? Que le molesta. Le molesta tener esa pintura ahí. Le molesta tener ese pegamento ahí. Eso es miuto, que está en la minoría, abal makpit, pero le molesta. O al revés, rubo, ¿sí? Es el pintor que la mayoría de su cuerpo está pintado, pero no le molesta, lo makpit, ¿sí? Para él estar sin pintura es como que le falta algo, ¿sí? Si no tiene grasa en el cuerpo, no es feliz, mi piel está muy seca, o sea, algo falta. Sin profesión el mecánico. El mecánico se siente como no hay profesión. No. Pero el mecánico está en las manos. Está bien. Entonces, eso es rubo, que lo tiene la mayoría, ve'eino makpid, pero no le molesta. Entonces se cumplió una condición y la otra no. Entonces tenemos uno que está en la minoría, pero le molesta, y otro que está en la mayoría y no le molesta. En esos dos casos, una condición se cumplió y la otra no. En ese caso, la hatzitza es hatzitza, pero es hatzitza de Rabbanán. No es de Oraita, es hatzitza de Rabbanán. ¿Y qué pasa si no se cumplieron ninguna de las dos condiciones? O sea, es en la minoría del cuerpo y no le molesta. En la minoría del cuerpo y no le molesta. Entonces, ¿eso qué es? Nada. Eso no es hatzitza. Eso no es hatzitza. ¿Sí? O sea, si él tiene un poquito de pintura en las manos y no le molesta, toma fríalo. O tiene una curita y no le molesta. No le molesta. Entonces está en la minoría del cuerpo y tampoco le molesta. Entonces no se cumplieron ninguna de las dos condiciones. Entonces, aquí según el Ikar Adin, no hay hatzitza. No hay hatzitza. Puede ir a la mitad. Najón. Entonces por eso teóricamente una mujer que tiene sus uñas bien pintadas, entonces es en la minoría del cuerpo y no le molesta. No solamente que no le molesta, sino que lo quiere. ¿Fe? Entonces en ese caso, en un principio, ¿sí? Le podríamos permitir a la mujer que entre a la mikve con sus uñas pintadas. O que si ella siempre va con el anillo y nunca se lo quita y no le molesta, entonces también es minoría del cuerpo y no le molesta. Ya fe. Todo.
Entonces yo quiero aclarar aquí algo importante. Según la halajá es así, pero la costumbre es de que las señoras cuando entran a la mikve, entran como nacieron. Entonces yo creo que la mayoría de las mujeres nacieron sin las uñas pintadas y tampoco con anillo. Entonces esa es la costumbre. Esa es la costumbre. Pero hay que saber la halajá. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si viene una señora, que no es muy apegada a la religión, pero ella quiere ir a la mikve? Y de repente tú ves que tiene las uñas pintadas. Y si tú le dices, no señora, usted no puede entrar con las uñas pintadas, te dice, bueno, primera vez que quiero venir a la mikve y última, ya no vengo más. Entonces, ¿qué hago? ¿Le acepto con las uñas pintadas o no? ¿Qué hago? ¿Mejor? Es preferible que venga a la mikve y según la halajá. Ella cumplió. Pero por ejemplo, aquí hay que tener mucho cuidado. Porque las mujeres, yo sé que somos varones, pero a veces hay que saber también cómo hacen las mujeres. Cuando las uñas se les empiezan a rajar a las mujeres, la pintura ya no les gusta. Ya no lo quieren. ¿No? Entonces, ¿qué hacen cuando les empieza a pasar eso? Se lo empiezan a quitar y no lo quieren. Ahí se llama makpid. Ahí ya les molesta. Y ahí de Rabbanán sí es hatzitza. O sea, para que las uñas puedan entrar a la mikve completamente bien, sin ningún problema, entonces la pintura tiene que estar bien pintada sobre las uñas y no tener ninguna rajadura ni ningún problema. ¿Beseder? Achá. Se eu estiver em grupo, aí eu tenho eu sou pintor, tenho pouca pintura, não me molesta. Mas eu vou comer aqui, mas quem está aqui junto de mim se molesta. Como mão pintada. ¿Se molesta qué? ¿Quién está junto? Molesta al otro. Ao outro, A otra persona que estás junto. que está na mesa. ¿Qué le No te molesta? molestas, ¿Pero por qué le molesta? ¿Qué le molesta? ¿Que usted come con las manos sucias? Um pouco de pintura na mão. ¿Qué? ¿Que le va a pensar de que se puede, que si él va a tener las manos con pintura, entonces se va a poder... Le molesta. Entonces... El que le moleste, al que se venga a campo come. que se vaya a otra mesa. Le molesta, también me molesta a mí que coma a mi lado. Eso es siempre una cuestión personal. No es una cuestión de que le moleste. Oh, ya fe. Ahora vamos a ver ahora. Entonces, después de que tenemos el concepto general de la halajá, ahora vayamos y veamos qué pasa en la netila caja. Entonces, si una persona tiene en sus manos, porque aquí básicamente la halajá, acuérdense, todo lo que yo dije se refiere principalmente al tema de la tevilá, donde yo veo a todo el cuerpo, mayoría, minoría, pero aquí mayoría y minoría no es todo el cuerpo, es solamente lo único que yo tengo que lavar aquí es la mano. Entonces aquí ya mayoría y minoría, ¿qué sería? ¿Mayoría y minoría de qué? De la mano. Ya es otra cosa. Ya fe. Acá. Entonces, si una persona tiene pegada alguna suciedad o pintura, entonces con el col eso es hatzitza en un principio. Y si esa pintura está en la mayoría de la mano, entonces va a dar de que la netilá aquí va a ser inválida y no sirve. Uno. Pero si la hatzitza está en la minoría de la mano, entonces ahora, ¿qué nos tenemos que fijar? Si le molesta o no le molesta. ¿Mejor? Entonces, si él y también la mayoría de la gente le molesta eso, por ejemplo, una persona que tiene un poco de pintura en sus manos y en general a el tipo de gente como él le molesta tener esa suciedad en sus manos, entonces este señor, Najón de que tiene un poquito de pintura en la mano y es la minoría de la mano, pero le molesta. Entonces en un caso así, que a pesar de que está en la minoría de la mano, él tiene que quitarse esa pintura y se considera hatzitza. ¿Por qué? Porque le molesta. Y por lo menos de Rabbanán hay aquí hatzitza. Y si es hatzitza de Rabbanán, es hatzitza. ¿Sí? Ya, y si él se hizo netilá
sin haberse quitado esa pintura o ese pegamento que tenía, su netilá no es válida. Es pesulá porque a él le molesta y por eso tiene que quitarse esa hatzitza y volver a hacer netilá. ¿Con brajá o sin brajá? Sin verajá. Sin braja. Bli verajá. ¿Por qué sin brajá? Porque Dijimos que la netilá es inválida. Si la netilá es inválida es como si no hizo netilá. Y si no hizo netilá, cuando él vuelve a hacer netilá, ¿qué se hace? ¿Con brajá o sin brajá? Con brajá. Con brajá. De Kitzur, esa netilá que se hizo con hatzitza que me molesta, aunque sea en una parte mínima de la mano, es hatzitza de Rabanán. Por lo tanto, la netilá no sirvió. Y si no sirvió, hay que volver a hacerla lejatejilá como si no se hizo. Y por eso se hace netilá con braja. La primera verajá fue en vano. ¿No? Estudie la halajá y primero quítese la hatzitza. Él regresa apenas si ya sabía que había hatzitza, o por ejemplo, hizo Lo mencioné, después vio que había... Él no se dio cuenta y vio, yo qué sé, y después viene alguien y le dice, Rega, ¿cómo estás comiendo pan? Tienes aquí una mancha de pintura en tu mano. Sí. Ahí tiene que regresar. Entonces ahí tiene que ser. O sea, la pregunta es qué pasa si eso está en la minoría de la mano. Y Ulay la mayoría de la gente sí le molesta, pero a él en lo personal no le molesta. Al pintor. A él no le molesta, a la mayoría de la gente sí le molesta. Bueno, ¿Qué? pero para ellos. O al revés, Ulay él es un pintor medio fifí. ¿Lo que es fifí? Fifí es de que tiene, No. Fifí es delicado. ¿Saben lo que es delicado? ¿Sí? Fresa. Cuando Tiene una cuando puntita se le cayó ahí algo. Nada. Así en Argentina es en fifí. Entonces, él es fifí, pero la mayoría de la gente no le molesta. Sí, bueno, aquí que él es un pintor especial. A todos los pintores tener un poquito de pintura en la mano no le molesta, pero a él sí. A él sí. ¿Qué? Entonces, aquí decimos que el lejatejilá badai que se le tiene que quitar. ¿Por qué? Porque él en lo personal sí le molesta. Pues mejor de que la mayoría no le molesta, pero si a él le molesta, para él es hatzitza. Entonces la tiene que quitar. Pero si no se la quitó, entonces aquí ya sí es diferente. Tiene que volver a hacer netilá, pero sin brajá. ¿Pero por qué aquí sin brajá? Porque la mayoría obviamente no le molesta. Y en eso tenemos más joloquet. Hay quienes opinan que si la mayoría no le molesta, filu que a él le molesta, eso no me importa. Yo me fijo en la mayoría. La mayoría de los pintores no les molesta eso, entonces esa mancha se considera como algo que no molesta. ¿Ves a ver? A él, en lo personal, ahora sí le molesta. Él es como una excepción. Entonces, dicen los poskim, Aznajón, tú tendrías que habértela quitado y tienes que volver a hacer netilá, pero en un caso así, no tienes que volver a decir braja. Eso es en ese ejemplo específico. Yo lo que no entiendo, Raf, es que a los demás a mí me importa un bledo. Si a los demás me molesta, si yo soy mecánico y tengo las manos porque estoy trabajando con plata y voy a poner, a mí que me importa de los demás. No, Kavanah a los demás mecánicos, o a los demás. Najón, a la mayoría de la gente. ¿Qué? Sim. Um pintor tem só uma mancha pequena no incomoda. ¿Qué? Ele que vai lavar a mão para comer pan e a tinta se esparrama e na pressa faz um deslave cadai e assim não é válido. Então ele faz No, si es en la mayoría de la mano no sirve tampoco, aunque sea pintor. Es solamente en la minoría. La E minoría. ele se olvidou, viu? E fez deslave cadai, Hamotzi e depois olhou, uou. No, tiene que volver a hacer. Mas Hamotzi também?
No, motzi no creo, porque ya comió y ya dijo a motzi. No creo que tenga, ya tuvo satisfacción, ya comió. A motzi no creo que tenga que decir otra vez. Me parece. Creo que no. Y uno que tiene la mano vendada. Oh, correcto. Entonces vamos a ver eso. Entonces, Bekitsur, entonces vemos aquí que si la hatzitza que él tiene en su mano es una hatzitza que la mayoría de la gente le molesta y a él no, o que a él le molesta y a la mayoría no, entonces la tiene que quitar antes de la netilá, pero luego cuando haga netilá lo hace sin brajá. ¿Por qué? Porque hay varios poskim que dicen que en un caso así no es hatzitza. Hatzitza tiene que ser algo que a mí me molesta y a todos les molesta. Pero si a mí me molesta y a otros no, o si a otros le molesta y a mí sí, entonces ahí ya estamos en discusión. Entonces la molesta tiene que ser absoluta, que a toda la gente le molesta. Todo. Entonces esto por supuesto tiene que ver con la gente que trabaja con cosas que les ensucia generalmente las manos, pintura, etc. Y que muchas veces son cosas que son difíciles de sacar. Y en la mitad del día, cuando el señor está en la mitad del trabajo, no se va a empezar a quitar toda esa pintura. Y ahora él tiene su sándwich y quiere comer. Entonces, a pesar de que otras personas sí se limpiarían en un caso así, por ejemplo, cuando no son pintores, pero como él está trabajando en eso y él es pintor, entonces para él eso no se considera hatzitza. ¿Por qué? Porque es sabido que los pintores, y ahí viene la respuesta del señor Shimon, los pintores o los mecánicos, eso es parte de su mano. Eso es lo que tienen en la mano y nunca se lo quitan mientras están trabajando. Y por eso se considera Eino Makpit. Se considera que no les molesta. Eino Makpit. ¿Qué? Y lo mismo un sofer, que a veces se le ensucia las manos con tinta, y esa tinta vigilal es difícil de sacar, ¿sí? Entonces, en un caso así, eso no se considera hatzitza. Lo mismo las señoras que tienen sus uñas pintadas, ¿sí? No cada vez que tienen que hacer netilat yadayim tienen que despintarse, ¿sí? O quitarse el laco, o quitarse la pintura, etc. ¿Sí? Y para ellas la pintura no se considera hatzitza. Solamente, como dijimos, en el momento que eso empieza a despegarse y ellas se cuidan de no ir con sus uñas así, ahí sí tienen que quitarlo. Si es algo que igual ella está dispuesta a salir a la calle y no le molesta, entonces es de lo makpi. Pero si ella sí ya le molesta y no saldría así a la calle, entonces antes de hacerse netilá tiene que quitarse eso. ¿Qué pasa con los anillos? Entonces aquí lo mismo. Si es un anillo que el hombre o la mujer nunca acostumbran a quitárselo, se considera como parte de su mano, como parte de su dedo, y no hay ahí hatzitza. ¿Qué? Es como que ahí hay que tener cuidado porque a veces se acumula suciedad entre el anillo y la piel. Y el anillo no te molesta, pero la suciedad que se acumula ahí sí. Entonces, ¿qué se hace? Entonces, que trate de mover un poco, y si es, como dijo el señor Shimon, una persona que, Baruch Hashem, en el correl de tiempo, sus dedos empezaron a engordar, a crecer. Sí, empezaron un proceso de crecimiento. Y ahora de repente el anillo se volvió más encogido. ¿Sí? No es que el dedo se hizo más gordo, se encogió el anillo. ¿Sí? ¿Sí? Es como el señor que se quiere poner pantalón y no le dice, ¿qué pasó? Se encogió el pantalón, no sé qué pasó. El pantalón ya se encogió.
¿Eh? La máquina de lavar. La máquina de lavar, mejor. Agua caliente. Mejor agua caliente. Pero por la culpa del juramento hasta la muerte. Pero bueno. Kitsur, entonces en un caso así, no es hatzitza. No es hatzitza. ¿Por qué? Porque la persona lo acostumbra a tener eso constantemente en sus dedos. ¿Verdad? Pero en el momento que la persona en alguna situación se quita el anillo, o cuando hace algún tipo de trabajo, o cuando la señora va a amasar y preparar pan, o cuando se van a bañar, o alguna cosa que eso demuestra que sí makpid, que sí le importa no tener el anillo en ese momento, entonces esa persona, cada vez que haga Netilat Yadayim, se tiene que quitar el anillo. O sea, eso sería en un anillo que está apretado. Si es un anillo que está flojo y que de pashtut, el agua sí entra ahí, o sea, penetra, porque no está tan ajustado, que teóricamente en un caso así no sería necesario nunca quitarse el anillo. ¿Por qué? Porque el agua penetra. Esa es como la halajá en la tevilá. Por ejemplo, una persona se metió en la tevilá con una ropa, pero que está bien holgada. ¿Saben lo que es holgada? O sea, que no está... Que tiene 3 tallas más. ¿Eh? 3 tallas más. No, sí, mejor. No está apretada. No está apretada. Entonces, Badai, con seguridad, cuando él entró en el agua, entonces el agua llegó a todo el cuerpo y no hubo hatzitza. Bueno, aquí que aquí una persona tiene un anillo que también está medio holgado y teóricamente no hay problema y el agua llega, ¿sí? Entonces, en un principio eso no sería hatzitza. Pero otra vez, halajá lema'aseh, por cuanto que es un poco difícil o complejo decidir hasta qué punto el anillo está apretado o no está apretado, está holgado o no está holgado. Entonces por eso nosotros decimos de que la costumbre es de que nos quitamos el anillo y hacemos netilá sin el anillo puesto. Eso es lo mejor, eso es lo ideal. Si una persona bebé está en una situación que cada vez quitarse el anillo es como quitarse el dedo prácticamente, entonces una persona así, le vamos a disculpar la necesidad de quitarse el anillo si no se lo quita nunca. ¿Ceder? Pero en general, halajá lema'aseh, la persona que tiene anillo, que se lo quite y que haga netilá sin el anillo. La persona que tiene alguna venda o tiene alguna curita, plaster, no sé cómo se llaman. ¿Ah? ¿Qué? No, la curita, cuando uno tiene... ¿Curita se llama? ¿Ah? Una banda. ¿Ah? Es para drapo. Sí, se cortó uno, se pone una curita. Sí, no es una venda. ¿Ah? Un curita no. Un curita. Okay. Entonces otra vez, si es fácil quitarse esa curita o esa venda que uno tiene, mejor quitársela. Pero a veces eso provoca dolor, todavía la herida está muy reciente y no es bueno quitarlo, o se puso alguna crema, alguna cosa. Entonces la halajá es de que si eso le provoca dolor o que le puede provocar daño a la herida, entonces que se lave todo lo demás de la mano que puede lavarse y sale Yedejova de la netilá, aunque no pudo lavarse en ese lugar específico donde tiene la herida, ¿sí? Pero en un caso así hay que tener cuidado de tirarse una buena cantidad de agua de una vez, o sea, por lo menos un revit, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jajamín dicen que si uno se tiró de una vez revit en la mano, entonces vadai que la netilá es
es kasher, pero si uno se tiró menos de un revit, entonces ahí puede haber problema en la netila. Entonces por eso una persona que está en una situación así y no se puede quitar, entonces que se tire una buena cantidad de agua de una vez para no tener esa disyuntiva. Hasta aquí este tema. Bueno, ahora, ¿cómo se hace la netilá en la práctica? Entonces ahora tengan cuidado, ¿por qué? Porque aquí vamos a ver que esto es diferente a la netilá que hacemos en la mañana cuando nos levantamos. La netilá de la mañana cuando nos levantamos en Shaharit es una netilá que la hacemos por varios motivos. Y uno de los motivos es el motivo que trae la Kabbalah, que es de que cuando la persona se despierta, básicamente él estaba como apoderado de una especie de Ruach Ra'ah, de un espíritu negativo, de una energía negativa. Y cuando él se despierta, esa energía se va de todo el cuerpo menos de un lugar. De las manos. Y dijeron Jajamim de que para que ese Ruach Ra, esa Tumá, esa impureza se retire, hay que hacer una netilá de una manera especial que se llama Leseirugin, o sea, intercalado. ¿Qué significa? Que tengo que lavarme 3 veces en la mano derecha y 3 veces en la mano izquierda, pero no tirando de una vez en la mano derecha 3 veces y 3 veces en la izquierda, sino intercalado. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Esa es la forma de cómo nosotros hacemos la netilá en la mañana. Cuando nos levantamos. ¿Qué? Pero la netilat yadayim antes de comer pan es diferente. Es diferente. ¿Qué? En un principio, en esto hay un poco de divergencia entre Ashkenazim y Sefaradim, pero lo que nosotros acostumbramos a hacer es algunos, especialmente los Ashkenazim, que se lavan 2 veces en la mano derecha, una detrás de la otra, y 2 veces en la mano izquierda. O sea, 1, 2, 1, 2. No intercalado. Una detrás de la otra. ¿Sí? Y se adelanta la mano derecha porque siempre nosotros adelantamos la mano derecha. El lado derecho se considera el lado del Gesed, de la bondad, y la mano izquierda se considera el Din, la justicia, la Geburah. ¿Beseder? ¿Qué? Ya, mientras nos estamos lavando, hay que tratar de tener siempre las manos hacia arriba para que las aguas vayan hacia abajo. ¿Beseder? Y no hacia abajo, y no así, ¿por qué? Porque si las tengo así, entonces dejó que haya alguna parte donde no llegue el agua. Si yo me hago la netilá con las manos, los dedos hacia arriba, entonces el agua va hacia abajo y va a poder llegar a toda la mano. Entonces, ese es un principio, la halajá. Hay quienes, de acuerdo al Ari HaKadosh, hacen netilá 3 veces. 3 veces en cada mano. Y otra vez, no intercalado, derecha, 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 izquierda, izquierda, izquierda. Y luego levantan las manos a la altura de la cabeza y dicen la brajá al netilat yadayim. Eso según todos, la brajá de netilat yadayim se dice antes de secarnos las manos. Ni después, ni mientras. ¿Ceder? O sea, yo me terminé de lavar las manos. Eso también es relevante en la netilá de la mañana. Digo la brajá y después de terminar la brajá, ahí me seco. No digo la brajá mientras me estoy secando, sino primero me lavé, dije la brajá y luego me seco. O sea, entonces vemos aquí que esa es básicamente la diferencia que hay entre la netilá
de la mañana y la netilá de la comida. Una es intercalada y la otra no. O sea, otra alajá más, se acostumbra que agarramos el keli con la derecha, lo pasamos a la izquierda y después empezamos a tirarnos en la derecha. ¿Sí? Y no que llenamos el keli directamente con la izquierda y nos empezamos a lavar en el lado derecho, sino que primero llenamos el keli, lo agarramos con la derecha, lo pasamos a la izquierda y ahí empezamos a hacer la netilá, o en shaharit o en esta netilá. ¿El que es zurdo también, ¿verdad? Sí. En esto no hay diferencia. ¿Qué? Ya en esta netilá, como dijimos, no solamente que no hay que hacerlo intercalado, sino que es mejor hacerlo no intercalado. ¿Sí? Y es preferible hacer la netilá, como dijimos, 2 o 3 veces de manera inmediata en la misma mano. ¿Qué? O sea, ¿cuál es el motivo? El motivo es cuando nosotros nos hacemos netilá, tenemos que tener mucho cuidado que esa agua llegue a toda la mano con la cantidad de un revit. Pero si una persona, por ejemplo, se tiró poquita agua, a veces hay personas que son ahorrativas y se tiran poquita, no porque no saben, no tanto por hoy, sino se tiran poquita agua sobre la mano. Entonces, Jajamín dijeron que si tú te tiraste menos que un revit, ¿sí? En la mano, ¿qué? Entonces, las primeras aguas que caigan sobre el brazo, sobre la mano, entonces esas aguas van a purificar la mano. Pero las aguas mismas, como son menos de revit, van a estar tmeim, van a estar impuras. O sea, aquí lo que las manos, o sea, el agua purificó a la mano, pero la mano impurificó de alguna manera al agua que era menos de revit. ¿Okay? Y solamente cuando yo me hago la segunda netilá y completo el revit, entonces ahí también las aguas se purifican. ¿Entienden el proceso? Si yo me tiro menos de un revit, entonces la mano empezó a purificarse, pero las aguas todavía están impuras. Y cuando tiro las segundas aguas, ahí terminé de purificar las manos y también las aguas se purificaron. ¿Okay? Y por eso hay que tratar de hacer esto bien rápido, una detrás de la otra, para que tanto las manos como las aguas se purifiquen. ¿Qué? O sea, según la halajá, tienen que saber. Si una persona agarró una muy buena cantidad de agua, revit, y tiró una sola vez sobre la mano, no dos, una. Hay quienes opinan que también con eso se cumplió la misión. Se cumplió. Si las aguas llegaron, ¿sí?, con la cantidad de un revit a toda la mano, teóricamente para la netilá de antes del pan, eso sería suficiente. Sería suficiente. ¿Okay? Pero a pesar de eso, la costumbre es hacerlo por lo menos en 2 veces, o como dijimos, según la Kabbalah, en 3 oportunidades. ¿Okay? ¿Qué? Pero con la bendición que se hace antes de comer el pan, la bendición se hace antes de quitarse las manos, ¿verdad? ¿Cómo? Por ejemplo, la bendición que se hace antes de comer el pan, se bendice después de secarse las manos o antes. No, dijimos, la brajá de netilá se hace antes de secarse. Incluso para comer el pan. ¿En qué? ¿Madal? Sí. Un minutito. Allá, y por ese motivo es bueno que cuando la persona se lava y hace netilat yadayim antes de comer pan, tiene que tratar de que ya desde la primera tire un revit sobre la mano.
un revit. Aunque luego se lave otra vez, pero ¿sí? Para que se purifique la mano y las aguas de una vez, ¿qué? Hacerlo con un revit. Un revit no es demasiado. Un revit es 86 a 150. mejor. Más o menos esta cantidad. Sí, más o menos un tercio de vaso, un poquito más. Mejor lo fen. Sí. No hay que ahorrar. En Netilat Yadayim hay que agarrar buena cantidad de agua y hacer la mitzvah como corresponde. ¿Qué? Para que entiendan, por ejemplo, las natlot normales que nosotros tenemos, esas de plásticos que van por todos lados, ahí entra más o menos medio litro. No, más, perdón, como 1 litro de agua. Sí. Sí. O sea, ya cuando llegamos a la mitad de la natlá, ya podemos cumplir bien la mitzvah de Netilat Yadayim como corresponde. ¿Qué? Pero el problema no es solamente tener la cantidad de agua, sino que esa agua abarque toda la mano. Hay personas que hacen netilá y la netilá les llega hasta acá y toda esta parte no la lavaron. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado que cuando tiramos el agua caiga sobre toda la mano hasta la nuca. ¿Verdad? Completa. Para que toda el agua haya llegado a donde tiene que llegar según la halajá. Entonces es importante tener buena cantidad de agua para que podamos abarcar toda la mano, pero también que abarquemos toda la mano. Y si no hacemos eso, entonces ahí ya entramos en problemas halágicos porque no se purificó toda la mano. Y por eso hay que aprender a hacerse netilá como corresponde. Hay quienes se aconsejaron, primeramente, poner las manos, caja, con los dedos abiertos para que el agua también penetre aquí entre los dedos. Y mientras me voy lavando, hacer caja. Quiero hacer una vuelta para que el agua, porque por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Si yo hago netilá caja, entonces el agua llegó aquí. ¿Y aquí qué? No. O sea, si yo lo tengo así, entonces ahí es más fácil de que el agua llegó a toda la mano. O sea, y hay quienes dicen, todavía mejor, ¿sabes qué? Haz caja. Tienes la mano, hace caja. Que lo mueve las manos a los dos lados y con seguridad ahí la netilá te va a llegar a toda la mano. ¿Ah? ¿Cómo? Toda la superficie de la mano. Mejor. Entonces tener los dedos abiertos, hacer el movimiento o por lo menos tenerlo ni caja, sino en el medio exactamente para que el agua abarque todo la mano.